¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Esto es Todo se sabe. Yo soy Jorge Rodríguez. Voy a acompañarlos esta noche aquí en RPP Televisión. El gobierno fracasó, lamentablemente, y por tercera vez en su intento de comprar urea, en este caso una empresa italiana, para cerca de 260.000 agricultores. Se había planteado la compra de 65.000 toneladas de urea. ¿Qué pasó? Lo vamos a analizar con Juan Manuel Benítez, exministro de Desarrollo Agrario y Riego. Bienvenido a RPP, señor Benítez. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aunque usted fue ministro cuando todavía la denominación era Ministerio de Agricultura. Y Riego. Exactamente. Así bueno, es. ahora es distinto. Ahora es diferente, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayeron estas tres oportunidades de compra de urea? Se puede entender una, dos, pero tres, algo está pasando. No, definitivamente esto comenzó mal desde el principio. Yo he tenido oportunidad de venir varias veces a distintos programas en RPP también, en otros medios, y he dicho lo mismo. O sea, yo creo que el Estado, cuando se mete en cosas que no conoce, fracasa. No tenemos la capacidad para hacer este tipo de compras, definitivamente. El Ministerio no está preparado ni en logística para hacer esto. Yo pienso que lo más sensato debió haber sido hacer una cosa como la que hicimos en el año 2013. En el año 2013 hubo un problema de la roya amarilla del café. Se sacó un decreto de emergencia, se dieron 100 millones de soles para comprar y lo que se hizo fue algo muy sensato. Se invitó a todos los proveedores del país que tenían los productos que se necesitaban y se hizo una subasta inversa. Se puso un tope y de ahí todos compitieron para abajo y fíjese, nos dieron para 25.000 hectáreas aproximadamente en ese momento y se compró para 50.000. O sea, hubo un ahorro para el Estado, los proveedores pusieron el producto donde se debía, no tuvo que complicarse el Estado con logística. Claro. La verdad que fue una operación bastante limpia que pudo haberse replicado ahora. En este momento tenemos tres compras fallidas. Así es. Que ya hacen pensar otras cosas también. Yo tengo que ser bastante directo. Por lo que acabo de leer hace un momento, con mucha indignación, la carta que ha enviado la empresa que ha desistido de firmar el contrato, señala claramente que ha habido extorsión. Eso es grave. Eso significa que hay gente dentro del Ministerio de Agricultura que está extorsionando empresas. Esto es una vergüenza. O sea, no es solamente un tema de incapacidad que ya veníamos diciendo que existe. Que ya se venía viendo desde ese tiempo. Así es, y no solo en el sector agricultura, pero ya hablar pues de extorsión, ya hablar de los procesos en los que Contraloría ha tenido que intervenir para declararlos, digamos, en problemas, quiere decir que hay pues una persistencia de una secuela de corrupción que no están sabiendo identificar, no ha sido corregida. Eso es grave. ¿Y en qué quedan las palabras del presidente Pedro Castillo? Hace unos días recordamos que en la práctica le jaló las orejas al ministro Alencastri de manera pública, diciéndole que los funcionarios deberían acelerar la compra de la urea. Incluso dijo una frase, bueno, al estilo populista del mandatario, ¿no? La urea debe estar ya en las chacras. Sin embargo, ¿en qué quedan estas palabras? Bueno, lo repitió hoy día, dijo que a todo costo, a como dé lugar, va a llegar cuando sabe que ya no va a haber compra de urea. Entonces, efectivamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué seguirle mintiendo a la población de esa manera? La verdad, yo le digo, como exministro de Agricultura, yo recibo llamadas de productores agrarios del país y le siento vergüenza ajena. ¿Cómo es posible que se esté jugando con las expectativas de cientos de miles de familias en el país, que se esperanzaron en la compra de urea y que hoy día salen ahora con otra historia del fertiabono? Ese es otro tema que también debemos analizar. Sí, efectivamente, ha dicho que esa es la alternativa, ¿no? Si bien ya la urea no hay manera, eso sí, ya creo que con lo de hoy quedó sepultado el tema de la urea, porque ya no llegaríamos. Para que sepan los televidentes, la campaña se inició en agosto y termina en noviembre. Si no se siembra ahí, no hay cosecha el próximo año. Entonces, ya la campaña está en pleno auge. Ya la compra de urea no llegaría para noviembre, por lo tanto, ese camino ya no es posible. Se recurre ahora al fertiabono. Entonces se dice la nueva historia, ahora este es el gran éxito que ya viene. Se supone que esta es una subvención, ¿no? Se habla de montos de cerca de 500 soles a más de 7.000. Es un subsidio directo, que también es una posibilidad, pero que trae otros problemas, y es lo que a mí me preocupa y también quería venir a señalar hoy día. ¿Cuáles serían estos problemas? Es el tema de transparencia. Si estamos viendo que hay gente que está extorsionando empresas, según lo que dice la carta de la propia empresa, no lo digo yo, lo dice la carta, y tenemos ahora que vamos a poner a disposición un programa que va a ser manejado por el Estado para ver a quién le dan la urea, cómo se la dan, ¿no es cierto? Y si se va a ejecutar en lo que dicen que se va a ejecutar el subsidio. Ese es un cuento que me gustaría saber cómo termina, porque ya nos está dando algunas señales de que esto no va a terminar bien. Tiene que haber transparencia absoluta, tenemos que saber quiénes son los que están en el padrón, quiénes reciben el beneficio para asegurarnos que en plena campaña política no vaya a ir
al clientelaje político. Tenemos que ver también el aspecto de si se recibe una subvención, que se aplique en lo que se está pidiendo. No vaya a ser que vaya a parar al mercado negro, o claro, como decía hace un momento, escuchaba en la televisión a Clímaco Cárdenas, el presidente de Comeagro decía, puede terminar compra de televisores. Es que en verdad es así, puede ser cualquier cosa. Ya hemos tenido varios bonos en agricultura en los últimos años recientes que no han funcionado. Y este es un único bono, ¿no? Un único bono. El Fertiabono va a ser un único bono. Escuchaba también hace un momento al ministro de Agricultura, Lencastre, decir que ya firmó un convenio con Agrobanco para llegar a 481 millones que se van a distribuir. Por favor, no sigamos con los mensajes grandilocuentes sin tener claro cómo lo vamos a hacer. Claro, parecen mensajes solo para la tribuna, ¿no? Solo para el aplauso, en los discursos públicos del presidente o del ministro. Ahora, se habla de un padrón. Sin embargo, los gremios agrarios han cuestionado también la elaboración de este padrón, un padrón incompleto, según señala. Así es, ahí hay varios cuestionamientos que deberían ser atendidos. Y además en el propio proceso de entrega y supervisión deben estar la ciudadanía también vigilante. No solamente la Contraloría, que ya debería estar trabajando en un proceso contingente para acompañar al Ministerio en esta nueva aventura, sino además el sector privado organizado, las juntas de usuarios, las organizaciones de productores, deben ser veedores. Hay que asegurarnos que esto realmente no vaya a ser un programa que se perfore por todos lados y tengamos que lamentar otros problemas más de corrupción. Ahora, ¿se debió encargar, por ejemplo, al sector privado la compra de fertilizantes? ¿Era una opción, una alternativa viable? Claro, este gobierno como que tiene resistencia, ¿no?, a acercarse al sector privado. Es que hacemos demagogia y hacemos, pues, ideología. Y la gestión pública es, yo creo, bastante claro ya por la experiencia que tenemos de muchos gobiernos, que hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Entonces, aquí desde el principio era claro que el mercado se iba a regular. De hecho, en marzo teníamos el doble del precio que tenemos hoy día. Entonces, los precios se han ido acomodando. Hubo un problema, efectivamente, la guerra, pero ya eso se fue regulando, ya la producción de los países más importantes, productores de urea, fue creciendo, la oferta se ha regulado, no estamos en los precios del año pasado, pero el sector privado se acomoda, se agencia. Entonces lo que debió hacer el Estado es sentarse con el sector privado y ver cuál era el camino para que ellos puedan llegar con precios aceptables a los productores, y ahí podría haber entrado un subsidio, ¿no es cierto? Y haber tenido mecanismos como el que mencioné de una subasta inversa, por ejemplo, puesto en lugares donde se iba a distribuir. Hoy día el Estado se ha pretendido tomar toda la salida salvadora, ¿no? Ha pretendido ser Superman, y vamos a terminar en un problema muy serio realmente, porque yo creo que las expectativas que se han de alguna manera traicionado van a traer consecuencias también. Sí, porque se habló de la llegada de la urea para agosto, después para septiembre. Por último, se habló de que podría llegar en noviembre, ahora resulta que no va a llegar. No, definitivamente no va a llegar. Y esto se suma también a los famosos anuncios de la segunda reforma agraria que sigue repitiendo el presidente. Ese es otro punto, ¿no? Ha pasado más de un año desde que se lanzó con bombos y platillos esta segunda reforma agraria. En teoría, bueno, en el papel está, ¿no? Pero en la práctica los agricultores señalan que no observan ningún tipo de reforma, y menos una que los beneficie. No, es que cuando uno lanza, pues, frases, discursos, sin respaldo, pues, en programas, en presupuestos, es vacío. El presupuesto del Ministerio, revisaba hace un par de días la ejecución, no anda ni en el 40% de ejecución de proyectos. O sea, a esta altura el partido ya terminando, estando en septiembre. Es una vergüenza, no va a llegar a ejecutar 60% del presupuesto hasta fin de año. Entonces, ¿qué reforma agraria podemos hablar si no ejecutamos los recursos que ya teníamos? No estamos hablando de los nuevos que se ofrecieron, que todavía no han llegado. Entonces, se convierte nada más en marketing, ¿no? Además, la fecha que escogieron para lanzarlo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un tema más de ideología, más de discurso, más de populismo, demagogia pura, que lo que está haciendo es, yo creo que va a ser como una represa, para hablar en términos así agrarios. Se va acumulando, las expectativas se van acumulando, pero un día el dique se va a romper. Y el día que se rompa ese dique, yo creo que el señor Pedro Castillo va a salir por la fuerza del propio pueblo que lo eligió. Claro, porque hemos tenido una paralización muy fuerte de los agricultores, ¿no? Hace algunos meses ellos han estado esperando la llegada de la urea, han creído de alguna manera en la palabra del gobierno. Ahora, ¿qué impacto puede haber en los productores agrarios, señor Benítez? En Cajamarca, por ejemplo, ya el precio de la papa está elevadísimo y estamos, como usted lo dice, en medio de una campaña que lamentablemente no se está llevando a cabo como se esperaba. Bueno, si no hay fertilizantes suficientes, entonces la productividad no es la misma.
¿Qué significa? Que voy a producir menos por la misma número de hectáreas, menos producción. A la larga, en la suma, menos oferta de alimentos. Y si hay menos oferta de alimentos, los precios tienden a subir. Entonces, lo que va a ocurrir el próximo año, porque no se va a ver ahora, esto se va a ver el próximo año, la campaña va a empezar a partir de 6 meses, empieza a cosecharse para adelante. Así es. Entonces, vamos a tener probablemente problemas de abastecimientos y vamos a tener problemas de precios. Y ya veníamos arrastrando este año un problema de inflación en alimentos, mucho generado por el tema de combustibles y de inflación internacional, pero ahora se va a sumar la local. ¿Y quién paga la cuenta? Los más pobres, porque los más pobres usan la mayor parte de sus ingresos para satisfacer sus necesidades de alimentos. Esa es la condena a la que estamos llevando al país con este fracaso que hay hoy día. No es simplemente salir a sonreír, como ha salido el ministro a decir, no se preocupen, vamos a llegar con los fertilizantes en tiempo, o como dice el presidente, hay una mano negra ahí. Hay que tener responsabilidad. Aquí está en juego la alimentación del país. Esto no es para hacer bromas, ni clichés, ni frases hechas, porque realmente aquí hay una responsabilidad que alguien tiene que asumir. Y además hablamos de una mano negra, estamos hablando de una mano negra al interior de un ministerio dirigido, manejado también por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del presidente Castillo? Estamos ya en un año de gobierno, no puede seguir echándole la culpa a los gobiernos anteriores tampoco. No, además lo grave de esto es que está asumiendo él mismo públicamente que existe corrupción en su gobierno. Claro. Porque se está hablando de manos negras, debo entender manos sucias. Entonces, quiere decir que hay alguien dentro de su gobierno que boicotea su propio gobierno, pero además con estos manejos, como dijo la carta de la empresa, extorsionadores. O sea, hay corrupción dentro de su gobierno y no es capaz de corregirlo. El ministro Alencastre está escuchando esto y no está tomando acciones inmediatas. Yo recuerdo cuando él ingresó hace 2, 3 meses creo que entró, lo primero que hizo fue corregir un tema en agrorural y sacó a funcionarios y fue una buena medida. ¿Qué va a hacer ahora con esto? ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno con esto? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del ministro Alencastre? ¿Cómo lo va a asumir? O sea, ya no podemos dar beneficio a la duda. Yo creo que es una persona honorable, pero debe tomar acción y debe asumir su responsabilidad política. Vamos precisamente a conocer, señor Benítez, en este momento un comunicado de la empresa italiana que participó en esta fracasada licitación. Ellos han emitido un comunicado y es importante que todos podamos conocerlo. Ahí lo tenemos, Union Speed. Está en italiano el comunicado, pero traducido dice lo siguiente. En respuesta a su carta, Midagri del 6 de septiembre de 2022, con la cual ratifican la formalización del contrato para la compra de fertilizantes urea, con la presente la empresa Union Speed SR Limitada confirma oficialmente su renuncia a la compra de la licitación indicada, no teniendo tiempo suficiente para aclarar algunos problemas técnicos. Según lo indicado por usted, transcurrido el plazo concedido y sin haber formalizado el contrato, consideramos sin efecto la adjudicación acordada. Bueno, al final señala, esperamos tener la posibilidad de colaborar en un futuro, quedando a disposición, le expreso mis más cordiales saludos. En todo caso, es una carta formal de la empresa italiana, pretende también quedar bien con el gobierno, con la posibilidad, ¿no?, de una futura licitación. No se cierran las puertas, como se esperaba por parte de una empresa privada, ¿no? Claro. Pero las consecuencias es lo que nos preocupa a todos los peruanos. Sí, pero esta es una tercera carta. Hay una carta del 22, que no han leído ahora, pero que habla sobre el tema de extorsión. Y hay una carta, y hace alusión a una carta del 15. Es decir, desde el 15 de agosto la empresa ya venía dando señales que tenía problemas con el cierre del contrato. Es decir, desde el 15 de agosto el gobierno ya sabía que era probable que no cerrara. E insistió el ministro Alencastre, insistió el presidente Castillo en que todo estaba caminando bien, ¿no? Y de esta manera le ha terminado mintiendo a los peruanos también. Así es. Yo no sé qué está pasando, pero si hubiera sido en la época en que estaba yo en el gobierno con el presidente Humala, yo estoy seguro que ya no estaría en el cargo. En ese sentido, señor Benítez, ¿Andrés Alencastre debería renunciar? ¿Debería ser removido del cargo? ¿Qué debería hacer el presidente Castillo, ¿no?, que le jaló las orejas públicamente? Ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, en este momento está corriendo una moción de interpelación en el Congreso de la República, es lo que tengo entendido. Yo no sé si el ministro va a esperar a ser interpelado o él debería más bien evaluar sus posibilidades y dar un paso al costado. Yo creo que sería lo más razonable, dado el fracaso que ha tenido ahora y además la convulsión que en este momento hay en el sector agrario. Estoy escuchando voces de varios lugares del país que están realmente consternados. Habría que haber escuchado hace un momento a Clímaco Cárdenas y lo decía claramente. Él exigía la renuncia del ministro de Agricultura. La verdad, yo no quiero llegar a ese extremo, pero por lo menos le recomendaría, evalúelo, señor ministro, piénselo. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y toca, cuando uno es cabeza del sector, asumir la responsabilidad política.
Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer en este momento, ya mirando con preocupación a los productores agrarios y ganaderos que se encuentran en una situación realmente crítica? ¿Qué se puede hacer de manera inmediata? Bueno, ahora creo que el camino que tenemos es el que ha mencionado el gobierno. Ahora no queda otra. Ya la salida más rápida es ir por el fertiabono. No me gusta mucho. No me gusta, la verdad. Yo no hubiera elegido ese camino, pero ya no nos queda mucho para hacer, porque el tiempo nos gana. Aquí estamos contra el tiempo ya. Entonces, pero lo que decía hace un rato es tenemos que mirar bien cuál es el mecanismo diáfano, transparente, que va a hacer que esto se dé de una manera óptima. El padrón, para empezar, para tener claro quiénes son los beneficiarios. Segundo, cómo se entrega el subsidio y cómo se usa. Aquí no queda solamente con entregar el cheque o entregar el cupón o lo que sea, sino cómo se va a usar. Si ese producto termina en el mercado negro revendiéndose o se usa el dinero para comprar otra cosa... Comercializándose irregularmente, ¿no? Así es. Que también es un camino que lamentablemente podría tener estos pasar, productos. No sería la primera vez que esto ocurre. Entonces creo que es importante que el ministerio, no sé si sigue el ministro, pero el ministerio debe evaluar claramente. Ya deberían estar hoy día trabajando en cuál va a ser ese mecanismo y debe ser ya conversado con el sector privado. Dejemos de enfrentarnos. El sector privado no es el enemigo, puede ser un gran aliado en este momento y lo que hay que hacer es trabajar juntos. Definitivamente. Para precisamente evitar que haya perforaciones en el programa. Y ahora, ¿cómo hacerle entender a esos peruanos? Los hemos escuchado muchas veces cuando abrimos las líneas en RPP que señalan, este es un problema internacional, el gobierno no tiene nada que ver, no tiene responsabilidad. Aquí hay una responsabilidad clarísima del Midagri, al menos... ¿Cómo hacerle comprender a los peruanos que definitivamente tienen que haber responsables? Obviamente se los tiene que sancionar si han existido actos de corrupción y correctivos inmediatos. Aquí hay dos partes para salvar. De todas maneras, siempre es bueno tener un balance. ¿Aquí haya habido un problema internacional? Sí. ¿Que ha habido un problema sobre los precios internacionales de la urea? Sí. ¿Que han influido? Efectivamente. Pero el fracaso de las tres licitaciones no tiene nada que ver con eso. El fracaso es exclusivamente del gobierno, de la incapacidad de funcionarios y, como dice la Contraloría y señala esa carta, también posibles vicios de corrupción. Esa es la verdad. Y eso es lo que tenemos que investigar y tenemos que sancionar. Los gremios agrarios no se han pronunciado todavía, más allá de lo que usted señalaba, que dijo Clímaco Cárdenas. ¿Qué esperar de gremios agrarios que desde hace muchísimo tiempo están afrontando una situación dificilísima? Hemos visto, por ejemplo, el altísimo precio de los productos, estas cosechas que terminan con pérdida de los agricultores, ganaderos que han tenido que vender sus cabezas de ganado también, lo hemos visto a través de los corresponsales de RPP en todo el país. Es increíble lo que está ocurriendo. ¿Qué esperar de ellos? ¿Qué respuesta? Hemos hablado del impacto, pero ¿qué respuesta nos pueden dar en los siguientes días? Yo creo que, por lo que he escuchado y he estado conversando con algunos productores, representantes de gremios, hay una desazón enorme en el campo. Están preocupadísimos por la situación en la agricultura y ellos lo que necesitan no quieren discursos, ellos quieren acción inmediata. Quieren que se resuelva este problema de los fertilizantes, pero no solo eso, también están necesitando créditos. Están con problemas severos. El tema de la pandemia los ha llevado a una situación de ingresos precaria. Entonces, hoy día tenemos deudas que no se están pagando. Entonces, ¿qué salida les vamos a dar? ¿Cómo se reenganchan en el circuito? Para ellos el crédito es carísimo. Entonces, necesitamos tener una salida. Y eso es del Ministerio de Agricultura, con el MEF. Un programa de rescate para ellos. ¿Qué vamos a hacer para que puedan volver a reinsertarse en el crédito? Está el tema también de la infraestructura. No es posible que el Ministerio, con el presupuesto de este año, no alcance a ejecutar el 40% recién a esta altura. Claro, o sea, necesitamos ejecución. Si tenemos poco dinero, porque yo creo que todavía es poco el presupuesto del Ministerio, ya deberíamos tenerlo ejecutado pues al 70% a esta altura del partido. Entonces, creo que son cosas que ellos van a exigir ahora y van a requerir una respuesta firme de un ministro que esté conectado, que no esté en el discurso, en el ya viene, como en la fábula del lobo, ya viene el lobo, nunca llegó y la urea tampoco. Entonces yo creo que ya es el momento de ponernos serios. Basta de discursos populistas, hay que entrar a solucionar el problema y eso solamente se va a hacer en un trato directo y permanente con el agricultor, mano a mano.
No echarle la culpa a la burocracia. Acá el ministro es el primero que tiene que estar al frente y es el primero que debe ser, el primer servidor del sector agrario es ese ministro. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Benítez, por este diálogo con RPP. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Juan Manuel Benítez, ex ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Con él hemos analizado la situación tan crítica en la que se encuentran los productores agrarios y ganaderos del país tras este tercer intento de compra de urea, de fertilizantes que, lo hemos dicho,